un millonario de corazón frío que había despedido a 6 enfermeras en solo 2 semanas, hasta que una joven enfermera entró, calmada, imperturbable y sin miedo de desafiarlo. Ella nunca lo esperó, pero de alguna manera se convirtió en la que derretiría el hielo que rodeaba su corazón protegido. El Hospital St. Aurelius, donde las personas con más dinero que fe venían a comprar esperanza, o al menos una cama limpia y un sentido de control frente a la impotencia. La suite VIP en el ala A, uno no se parecía en nada a una habitación de hospital. Parecía una suite de hotel de 5 estrellas. Paredes de nogal, pisos de mármol fresco y flores frescas reemplazadas cada mañana. Lo único que indicaba la enfermedad era el hombre acostado en el centro de la habitación y la fría furia que irradiaba de él como una herida que no dejaba de sangrar. Ethan Blackwell, magnate de las inversiones, una vez clasificado como el empresario más influyente de la década, había sobrevivido a un accidente de coche que aún estaba haciendo titulares, pero no murió. Solo una fractura en el fémur, un brazo roto y algunas heridas profundas en su espalda, lugares a los que no podía llegar por sí mismo, y eso lo enfurecía más que el dolor. En las últimas 2 semanas, 6 enfermeras habían sido despedidas. Una duró 1 hora, otra 2 días. Todas se fueron pálidas, murmurando lo mismo. Es la pesadilla de todo trabajador de la salud. Esa mañana, una suave niebla se adhería a las ventanas. La luz del sol se cortaba a través del grueso cristal en un ángulo. La puerta se abrió. Una joven entró. Ava Morgan, más joven que las demás, calmada hasta el punto de ser impenetrable. Su uniforme blanco impecable, el cabello recogido, los ojos firmes, sin vacilar. Ethan no se molestó en mirarla de cerca. Su voz cortó el aire, seca y aguda como una cuchilla rozando el cristal. «No necesito a nadie aquí. Sal». No levantó la voz, pero las palabras golpearon como una sentencia firme. Silencio. Un latido. 2. Ava no se movió, ni se alteró, ni titubeó. Simplemente colocó la bandeja de suministros médicos sobre la mesa. Luego habló, tranquila pero clara. «¿Puedes vendarte las heridas en la espalda por ti mismo?» Las palabras cayeron suaves como seda y golpearon como una verdad. Ethan la miró, viéndola realmente por primera vez. Su mirada no tenía desafío ni miedo, solo una calma inquietante, como si él no fuera un millonario poderoso, sino simplemente un paciente, un hombre. Se burló. «¿Sabes siquiera quién soy?» Ava sonrió, no asintió ni negó. «Sé que no eres un superhéroe. Tu columna vertebral está fracturada como la de cualquier otra persona, y la incisión de ayer necesita un vendaje nuevo, a menos que prefieras una habitación en la UCI por la infección». El aire volvió a tensarse. Ethan, por una vez, no tuvo una respuesta rápida, y por el breve segundo más fugaz, algo brilló en sus ojos. No era exactamente ira, tal vez confusión, como un animal herido entrenado para pelear, enfrentándose de repente a alguien que no atacaba ni se retiraba. Ava no esperó. Tiró de una silla más cerca. Se puso los guantes tranquilamente. «Me quedaré en silencio si eso es lo que quieres, pero estoy aquí para hacer mi trabajo y necesitas cuidado, aunque odies esa verdad». Lo dijo como si fuera un hecho, como la luz de la mañana, como la verdad innegable de que no importa cuán fuerte seas, a veces aún necesitas a alguien. Ethan no dijo nada, pero no le pidió que se fuera. Después del primer día, no la despidieron. Ava regresó a la mañana siguiente y la siguiente. Nadie la recibió, nadie la agradeció, pero la puerta de A1 siempre estaba desbloqueada. Y Ethan, aunque nunca dijo, «Quédate», no volvió a decir, «Sal». Y así cayeron en una tregua no hablada. Ella no haría preguntas. Él no la enviaría lejos. Entre cambiar vendajes, revisar signos vitales y administrar gotas para los ojos, había silencios. Ethan siempre hablaba con hielo. Ava siempre lo encontraba con quietud. Nadie cedía, nadie explotaba.
Pero en ese silencio algo comenzó a cambiar lentamente, en silencio, como el hielo rompiéndose bajo la superficie de un lago congelado. Pasó una semana, y en una tarde gris, con nubes presionando contra las ventanas, llegó la verdadera tormenta, no desde el cielo, sino desde el corazón de una mujer que había sido paciente durante demasiado tiempo. Ethan, vestido con una bata de paciente gris, estaba sentado al borde de la cama, los ojos fijos en su pantalla de tablet, observando cómo el mercado de valores parpadeaba como una cruel farsa. Ava entró, con una bandeja de suministros de vendajes en la mano. La colocó suavemente, como siempre. Ethan no levantó la vista, pero su voz estalló como un disparo. «No hagas que duela como la última vez. Sabes que odio la sensación de la piel rasgándose». Ava calmadamente se puso los guantes. No dijo nada. Él siguió. «He contratado a los mejores del mundo para esto. Comparado con ellos, tú eres más una interna que una enfermera». Fue entonces cuando la tormenta realmente estalló, no afuera, sino dentro de ella. Miró hacia arriba, se encontró con sus ojos y, por primera vez, la voz de Ava ya no fue suave, sino que cargaba con un peso diferente, una vibración nacida de la dignidad y el cansancio. «Puedes despedirme ahora mismo, llama al gerente, saldré». La habitación se quedó en silencio. Ethan levantó la vista, desconcertado, por primera vez. Ava continuó, cada palabra golpeando como un puño contra la piedra. «Pero no confundas nunca la amabilidad de alguien con algo que puedes comprar o negociar». La luz del atardecer cayó sobre su rostro, proyectando sombras bajo sus ojos cansados, evidencia de que se había quedado, no por el sueldo, sino porque aún creía que las personas podían sanar, no solo los cuerpos, sino las partes que ningún escáner podía ver. «No estoy aquí para salvarte, solo estoy haciendo mi trabajo como ser humano, con la mínima decencia que las personas se deben unas a otras. Y si crees que eso es debilidad, entonces no has entendido nada sobre la fuerza». Sin respuesta, sin despido, solo el suave zumbido del purificador de aire y un silencio tan pesado como las cenizas cayendo sobre el orgullo. Ethan bajó la cabeza, solo un poco, y en sus ojos algo cambió, como si por primera vez no hubiera ganado una batalla de palabras, no porque perdiera el argumento, sino porque ella nunca jugó el juego del poder. Ava salió de la habitación al final de su turno, sin golpear la puerta, sin mirar atrás, solo caminando con paso firme, los hombros rectos mientras su corazón llevaba la primera fractura silenciosa. Ethan la observó irse, aunque no estaba seguro de por qué. Tal vez porque sus palabras aún flotaban en el aire como humo que aún no se había desvanecido. Tal vez porque, por primera vez, había un agotamiento real en sus ojos, no por el trabajo, sino por él. Se recostó contra la almohada. La luz tardía del sol se estiraba larga y delgada sobre el suelo de piedra pulida. Todo seguía igual. Una suite de lujo impecable, máquinas zumbando en perfecto ritmo, paredes lo suficientemente gruesas como para amortiguar el mundo. Y sin embargo, nunca se había sentido tan solo. Cuando la enfermera de la noche entró para recordarle que era hora de tomar su medicación, Ethan solo asintió. No dijo nada. Dentro de él, algo se estaba moviendo, no como un deslizamiento de tierra, sino como polvo que lentamente se ve alterado por la luz, revelando verdades que no quería enfrentar. Seguía siendo Ethan Blackwell, pero después de ese día ya no era la versión de sí mismo que reconocía. La luz dorada se retiró de la suite A, uno como una marea silenciosa, dejando atrás un frío y gris silencio, sin vidrios rotos, sin gritos. Ethan simplemente se sentó allí, inmóvil, los ojos fijos en la venda blanca alrededor de su brazo, como si fuera una pregunta que no sabía cómo responder. Nadie le habló por el resto de la noche, y por una vez no pidió que nadie se fuera. Por primera vez en años, Ethan no estaba seguro de ser quien estaba al mando. Cayó la noche,
Las suaves luces del techo proyectaron un cálido resplandor contra la ventana, reflejando un rostro cansado, el suyo desgastado y desconocido. Una brisa se coló por la rendija de la ventana desde el pasillo. Los habituales sonidos nocturnos sonaban, pasos, bombas automáticas, ruedas rodando sobre el azulejo, la silenciosa sinfonía de los hospitales después de oscurecer. Luego, desde la habitación contigua, el salón de descanso del personal, una voz, no alta, pero clara, cruda, un poco temblorosa y dolorosamente humana. Sí, mamá, estoy bien. No te preocupes. No me estoy desmoronando. Ethan giró la cabeza instintivamente. Esa voz. Avenue. No había intentado espiar, pero sus palabras cayeron dentro de él sin advertencia, sin permiso. Este paciente me está volviendo loco. Nunca he conocido a alguien tan frío, tan cortante. Hubo una risa silenciosa, cansada, pero sin amargura, como alguien haciendo las paces con algo que no podía cambiarse. Y luego, la línea que hizo que Ethan dejara de respirar. Pero creo que es más solitario de lo que es cruel. El silencio que siguió fue largo, y Ethan sintió algo pesado asentarse en su pecho. Solitario. La palabra resonó en él como sonido en una cueva vacía. Era la única palabra que había enterrado más profundamente, la que había negado durante años con trabajo, con dinero, con sobres llenos de nada, con una armadura tan gruesa que nadie podía acercarse. Ahora dicha por una enfermera que apenas conocía, entregada como un hecho. Miró alrededor de la habitación de nuevo, todo inmaculado, todo caro y absolutamente inerte, igual que él. Ethan no recordaba la última vez que había escuchado una palabra amable que no viniera con una agenda. Se impulsó hacia arriba, los huesos quejándose en protesta, como si le recordaran que el dolor físico siempre había sido más fácil que el emocional. Su mano se extendió hacia la herida en su espalda, no podía alcanzarla, y por primera vez no sintió ira. Se sintió impotente y vacío. En el cristal de la ventana, su reflejo se fusionó con el de Ava, cada uno desde sus habitaciones, dos personas no en el mismo espacio, pero compartiendo el mismo dolor. Y allí, en la armadura que Ethan había pasado toda una vida, forjando alrededor de su corazón, se había formado una pequeña grieta, casi invisible. Algunas verdades, cuando se dicen suavemente, nos dejan más en silencio que cualquier acusación podría haberlo hecho. Si también crees que a veces la persona que más nos duele es la que más profundo está sufriendo, da un me gusta para mantener viva la esperanza en este viaje de sanación y no olvides suscribirte. No querrás perderte el momento cuando las primeras grietas comiencen a mostrarse en la armadura de Ethan. La noche pasada, Ava no durmió mucho. No por el clic del pump de Ipe o por la luz del pasillo que se derramaba en la sala de descanso, sino por su propia voz, la voz que pensaba que era privada, resonando en su cabeza como si alguien la hubiera grabado y hubiera presionado replay en un bucle. No sabía si Ethan la había escuchado, pero la crudeza de dejar escapar sus pensamientos más sinceros, de no intentar ser fuerte, de no intentar agradar, la dejó sintiéndose más expuesta de lo que había esperado. A la mañana siguiente, el cielo seguía nublado. Una fina niebla cubría las ventanas, fría e incierta en esa atmósfera de mitad lluvia, mitad fatiga. Ava llevaba una pequeña y frágil esperanza de que tal vez, detrás del hielo, Ethan la había escuchado, había entendido, aunque solo fuera un poco. No quería gratitud, no esperaba una disculpa, solo esperaba que dejara de alejar a la gente. Ethan estaba sentado en la cama del hospital, con el uniforme gris del paciente, los ojos fijos en una tableta, pero claramente no leía ni una palabra. Su rostro estaba vacío, como un lago congelado. Ava entró con una bandeja de herramientas médicas en la mano. Una neuróloga femenina entró detrás de ella para hacer las rondas, pulida, profesional, sus ojos escaneando la habitación con la precisión práctica
de alguien que evalúa en silencio los niveles de cooperación. Ava entregó el gráfico. Retrocedió como siempre. Debería haber sido otra mañana tranquila de rutina, pero entonces Ethan habló, sin contexto, sin aviso. Su voz estaba plana, calmada. Cada palabra golpeó el aire como hielo cayendo sobre concreto. No sé qué usas, champú, loción, lo que sea, pero el olor es desagradable. Un latido después, añadió. No he estado durmiendo bien. Podría ser por las luces que dejas encendidas cuando me cambian las vendas. Y por si no había sido suficiente, se giró hacia el doctor y dijo: solía pensar que las buenas enfermeras sabían estar presentes sin ser vistas, pero tal vez puse mis expectativas demasiado altas. Nadie se rió, nadie se movió. Pero Ava no necesitaba una explicación. No era solo personal, era un borrado completo de todo lo que ella había dado, pacientemente, en silencio, sin condiciones. No quedaba rastro de la noche anterior, ni emoción, ni un destello de reconocimiento en sus ojos, solo la fría entrega de alguien que ha aprendido a herir primero antes de que alguien se acerque lo suficiente para herirlo. Cuando el doctor se fue, el silencio que siguió fue el tipo que te hace escuchar tu propio latido. Ava se quedó quieta, con las manos aún sujetando los bordes de su bandeja, pero por dentro, el dolor ya había pasado el punto del silencio. Habló, su voz firme pero ya no suave. Hoy voy a solicitar un traslado. Ethan no miró hacia arriba. Hazlo. Fueron 2 palabras, pero suficientes para derrumbar toda la fe que ella había construido. Ava salió por la puerta, que se cerró detrás de ella con un golpe fuerte y final, como el chasquido de un hilo frágil que apenas había comenzado a formarse. En el pasillo, en la sala de suministros, apoyó las manos en una estantería metálica fría y respiró profundamente, pero nada pudo filtrar el ardor que subía por su garganta. Solía creer que era lo suficientemente fuerte como para no ser herida, que si daba suficiente amabilidad, encontraría su camino hacia la persona correcta, pero tal vez se había equivocado. En su mente, la voz de su madre resonó, una voz que solía pensar que era demasiado directa, demasiado cínica. No tienes que romperte intentando ser buena con todos. Hay personas que no quieren ser salvadas. Ava cerró los ojos. Sus manos temblaban, no por ira, sino por agotamiento, por vacío. Su amabilidad, como una vela que se consume hasta su último parpadeo, aún brillaba, pero apenas titilando sola en una habitación oscura. Y Ethan Blackwell, el hombre que una vez creyó que podía ser sanado, acababa de apagarla con unas pocas palabras sin sentido. Ava no regresó en toda la noche. Ethan intentó convencerse de que no significaba nada. Un cambio de turno de enfermera, una rotación del personal, nada por lo que valiera la pena quedarse pensando. Había reemplazado a cientos de personas en su empresa, borrado nombres de la nómina sin pestañear, y sin embargo, esa mañana despertó con un peso sobre su pecho, sin nombre, grueso, como polvo que no se podía sacudir. El golpe vino exactamente a las 7:45, sin una voz suave y constante pidiendo: ¿puedo entrar? Solo el ruido apresurado de las ruedas de un carrito médico y una voz de mujer diferente, más fuerte, más cansada. Buenos días, señor Blackwell. Soy la enfermera Helen. Cubriré su turno de la mañana. Sin sonrisa, sin contacto visual cuidadoso, sin charla educada, eficiente, distante, estéril. Como la habitación, como Ethan. Helen se puso los guantes, revisó su expediente, sus manos se movían rápido, con práctica, pero cada movimiento parecía mecánico, como si estuviera limpiando una superficie, no atendiendo a una persona. Ethan permaneció inmóvil, con los ojos abiertos, pero sin enfoque. En la niebla de su mente surgió un pensamiento, viejo, intrusivo. Necesito que ella regrese. Sacudió la cabeza. No, no ahora. Helen retiró el vendaje de su hombro. No dolió, no se hizo mal, pero algo faltaba. No técnica, no precisión, presencia.
Ava no solo cambiaba vendajes, ella notaba, escuchaba, tenía esa mirada, la que hacía que las personas se sentaran más derechos, no porque se lo dijeran, sino porque se sentían vistas. Ella nunca dejaba un aroma, pero dejaba algo más duradero, la sensación de que no estaba luchando solo. Mientras Helen volvía a vendar la herida, Ethan permaneció en silencio, pero su pecho se tensó, no por el dolor, sino por la creciente forma del espacio que Ava solía llenar, una forma que no se parecía a ninguna ausencia que él hubiera conocido. Ella ya no estaba allí, no más voz suave, firme con resolución, no más manos que trabajaban suavemente, pero con ojos que parecían ver más allá de la piel y hacia las fracturas debajo. No más silencios oportunos, no más palabras que lo alcanzaban sin hacerle daño. Solo una presencia física en la habitación. Una persona, no ella. Acciones, no significados. Movimiento, no conexión. Helen se fue. La puerta se cerró detrás de ella. La habitación en el piso. Aún no regresó a su estado predeterminado, limpia, brillante, sin vida. Ethan miró al techo. El pensamiento regresó, no invitado. Ella se fue. Su pecho subió y sintió como si hubiera estado corriendo, aunque no se había movido en absoluto. Luego, como si algún instinto de supervivencia dormido se activara, se empujó hacia arriba y alcanzó el teléfono, marcó la recepción y por primera vez su voz salió. No es una orden, pero algo mucho más desconocido. Lo necesito. Soy Blackwell. Quiero ver a la enfermera Ava Morgan. Una pausa al otro lado. Lo siento, la señorita Morgan solicitó un cambio de turno. Ya no está asignada a cuidado VIP. Ethan cerró los ojos. Un latido. 2. Luego exhaló fuerte, como si intentara sacar lo último de su orgullo por sus pulmones. Abrió los ojos. Su voz se estabilizó. No cortante, sino real. La quiero de vuelta. La estoy solicitando personalmente. Dile a la gerencia, diles que el paciente la necesita. Por primera vez, Ethan Blackwell dijo la palabra necesitar, no por conveniencia, no por productividad, sino por el dolor vacío en su pecho. No todos podían cambiarlo, pero ella fue la primera que le hizo darse cuenta de que, si la dejaba escapar para siempre, esta vez no habría nadie más que pudiera ocupar su lugar. Si el momento en que Ethan susurró, «La necesito», te hizo sentir la presión en el pecho, dale un like para mantener viva la fe de que incluso los corazones más fríos pueden aprender a sentir. Suscríbete al canal para seguir el mayor giro de la historia, donde el corazón finalmente encuentra su voz. Después de colgar, Ethan permaneció quieto durante mucho tiempo. El teléfono aún estaba en su mano, como si dejarlo podría borrar las palabras que acababa de decir al mundo. La necesito que regrese. Nadie respondió de inmediato, y en ese silencio se dio cuenta de algo. Por primera vez en su vida, no podía convocar la presencia de alguien solo con poder. Esa tarde, el supervisor médico entró en su habitación y dejó frente a él un formulario de solicitud de transferencia bajo el motivo. Había casillas estándar: experiencia, buena relación, moral del paciente. Ethan no marcó ninguna. En su lugar, tomó un bolígrafo y escribió a mano en la parte inferior. Porque es la única que nunca me trató como una inversión fallida. La supervisora levantó la vista. No dijo nada, pero algo en su expresión se suavizó. Esa tarde, Ethan escribió otra nota. Breve, sencilla, sin adornos. Jardín Oeste, 5 de la tarde. Sin Blackwell, solo Ethan. Ava leyó la nota a las 2:03 p.m. La dobló. No lloró. No sonrió. Pero por primera vez, al ver su nombre sin el peso del poder, se sintió un poco más ligera. No estaba segura de si iría, pero a veces el corazón se mueve antes de que la razón tenga algo que decir. El Jardín Oeste, el único lugar del hospital que aún se sentía real. La brisa suave, las últimas hojas de arce rojo cayendo en silencio. Los arbustos de lavanda secos, pero su aroma aún flotaba,
como restos de algo hermoso que había existido, aunque solo fuera por un instante. Ethan estaba allí, no apoyado en una pared, no en silla de ruedas, no Blackwell, solo Ethan, un hombre esperando una respuesta a la parte de sí mismo que había enterrado por demasiado tiempo. Cuando Ava apareció, estaban solo a unos pasos de distancia, pero se sentía como si toda una vida se interpusiera entre ellos. Ninguno se apresuró, ninguno habló rápido. Entonces, Ethan habló. Su voz no era fuerte, pero era real. Una vez dijiste que podía despedirte. Levantó la mirada, sin defensas, expuesto, despojado de su armadura. Pero ahora solo te estoy pidiendo que no te vayas. El viento pasó. Los ojos de Ava no se movieron, pero su corazón sí. Notas silenciosas golpearon profundo en su pecho, sutiles pero inconfundibles. Ethan dio un paso hacia adelante, no para reclamar espacio, sino para cerrar la distancia que siempre había estado hecha de soledad. Continuó, cada palabra desprendiendo otra capa congelada. Solía pensar que si nadie se acercaba, nadie podría traicionarme. Creí que la frialdad era supervivencia, pero entonces llegaste tú, sin pedir nada, sin prometer, solo haciendo lo correcto, en silencio, claramente. Su voz bajó, y comencé a creer que tal vez no todos quieren hacerme daño. Ava inhaló suavemente y preguntó, «Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres de mí, Ethan?» Sin señor, sin distancia. Él levantó la cabeza, esta vez, sin dudar. «Quiero que te quedes, no porque sea tu deber, sino porque eliges hacerlo. Tengo miedo. Si te vas de nuevo, no encontraré nada real dentro de mí». Ava dio un paso al frente, más cerca, tan cerca que aún no se tocaban, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Solía pensar que no podía confiar en ti, pero hoy veo a un hombre que intenta aferrarse a lo correcto, no con poder, sino con vulnerabilidad honesta. Sonrió. Apenas. Si das un paso más, me quedaré, pero si retrocedes, me habrás perdido para siempre. Ethan respiró hondo, y entonces dio un paso, solo uno, pero el primer paso verdadero de un hombre que finalmente se convertía en alguien que jamás se atrevió a ser. No la abrazó, no le tomó la mano, solo extendió la suya, abierta, sin forzar. Ava miró su mano. El momento pasó. Luego puso la suya en la de él, como alguien que devuelve la confianza a un corazón convencido de que ya no tenía nada más que dar. En un jardín donde las flores se marchitaban, algo comenzó a florecer en silencio, sin declaraciones, sin promesas, solo amor en su forma más pura, elegido. Una semana después, las heridas del hombro de Ethan comenzaban a sanar, pero las heridas internas, esas apenas comenzaban su recorrido. Como cada mañana, Ava entró en la habitación A1 y revisó la hoja a los pies de la cama. Pero algo era distinto. Ethan ya no era el hombre que simplemente yacía allí esperando ser atendido. Levantó la vista, sus ojos firmes, su voz suave. «Buenos días». 3 simples palabras, pero para Ava pesaban más que cualquier regalo lujoso. Esa tarde, la sala recreativa del primer piso, rara vez usada, había sido discretamente reorganizada. Iluminación suave, una mesa larga con mantel blanco, algunos platos de pasteles, jugo. No lujoso, pero considerado. En el centro de la mesa, una tarjeta estaba apoyada. Una pequeña reunión en nombre de la gratitud, dirigida a cada enfermera, técnico y miembro del personal médico que cuidó de Ethan Blackwell. Al principio, nadie lo creyó. ¿De verdad nos invitó? ¿Cuál es la trampa esta vez? Pero la curiosidad ganó, y poco a poco, uno a uno. Trabajadores del turno de noche, nuevos reclutas, jefes de departamento, fueron llegando. La sala parecía contener la respiración. Ethan estaba de pie en la cabecera de la mesa, sin asistente, sin micrófono, solo él. Un hombre que antes era conocido por controlar todo con poder, ahora hablando con su voz sin filtros. Ava estaba al fondo, entre la multitud.
sus manos aún envueltas en su cuaderno de turno, pero sus ojos estaban fijos en él, no con cautela, solo observando, esperando ver si el hombre con el que una vez sostuvo manos en el jardín seguía allí. Ethan habló, sin discurso, sin actuación. Solía pensar que no necesitaba a nadie, que mientras pagara a las personas a tiempo, no le debía gratitud a nadie. Respiró. Su mirada no bajó. He tratado injustamente a más de uno de ustedes en este hospital. He dicho cosas, no debería haber alejado a las personas solo porque estaba herido. Un instante de silencio. Nadie lo interrumpió, porque nadie jamás habría imaginado que Ethan Blackwell diría las palabras «Lo siento». Continuó más lento, pero estaba equivocado, y lo aprendí de una persona en esta sala. Todas las miradas siguieron la suya hasta donde Ava estaba de pie. Su rostro permanecía sereno, pero en sus ojos había humedad, no por sentimentalismo, sino por el silencioso reconocimiento de que, por una vez, no estaba sola en lo que había creído. Ethan siguió hablando. Gracias por no rendirte, incluso cuando lo merecía. Gracias por mostrarme que hay personas que son amables, no porque reciban algo a cambio, sino porque simplemente así son. Nadie aplaudió, nadie rió, pero en esa sala algo cambió para siempre. Porque si alguien como Ethan Blackwell podía decir esas palabras en voz alta frente a otros, entonces quizás nadie estaba más allá de la posibilidad de cambiar. Al final, cuando la gente empezó a salir, Ava pasó junto a él. No se detuvo, solo habló suavemente al pasar. El primer agradecimiento debería ir para ti, por hacer lo más difícil de todo. Ethan se giró, asintió con suavidad, y en los ojos de ambos ya no quedaban preguntas. Solo quedaba una cosa sin escribir, esperando ser continuada. 3 semanas después, el Hospital St. Aurelius había vuelto a su ritmo habitual, como si nunca hubiera existido un hombre que una vez puso patas arriba todo el piso, a uno con sus cambios de enfermeras y que, al final, se transformó completamente. Nadie mencionaba ya a Ethan Blackwell. Y Ava tampoco. Había renunciado voluntariamente, sin lágrimas, sin arrepentimientos. Se mudó a un pequeño pueblo junto al río, donde las mañanas comenzaban con el tintineo del camión del pan y las noches terminaban con atardeceres dorados sobre el agua. Allí, nadie sabía que alguna vez había trabajado para uno de los hombres más ricos y más imposibles de Estados Unidos. Y a ella le gustaba así. Alquiló una casa de un solo piso, con un porche y un árbol de frangipani blanco en el jardín. Aprendió a cuidar plantas. Aprendió a dejar que el silencio dejara de sentirse como un castigo y comenzara a ser parte de la sanación. Una tarde de domingo, la lluvia acababa de pasar. La luz del sol tardía brillaba sobre las gotas de agua que colgaban de las hojas. Ava estaba doblando una manta recién recogida del tendedero cuando salió al porche y escuchó un auto detenerse frente a su casa. Sin bocinazos, sin apuros, solo un frenado suave, como si quien estuviera dentro estuviera dudando. Miró hacia arriba. Un sedán negro estaba detenido junto al portón blanco de madera. La puerta se abrió. Ethan bajó, sin ramo de 999 rosas, sin traje de lujo, sin guardaespaldas, sin esa mirada de «sé que necesito ser perdonado». Solo Ethan, con una chaqueta caqui, el cabello despeinado, los zapatos salpicados de un poco de barro, y en su mano una bolsa de papel marrón, con los bordes arrugados como si la hubiera sostenido demasiado fuerte por demasiado tiempo. Ava no dijo nada. No sonrió. Se apoyó contra la baranda y esperó. Ethan levantó la vista hacia el porche, hacia la mujer que una vez se mantuvo firme frente a palabras lo suficientemente afiladas para herir, sin retroceder jamás. Elevó la voz, suavemente. Aprendí a hacer sopa para alguien con un resfriado. Una breve pausa. Luego, con una pequeña sonrisa, quizás la primera realmente sincera, añadió,
La última vez, tú cuidaste de mí. Hoy estoy aquí para preguntarte si me dejas cuidar de ti, si alguna vez te sientes cansada. Ava aún no respondió, pero algo en su mirada se suavizó. Ethan dio un paso hacia el portón. No lo abrió, no entró. Solo extendió la bolsa de papel por el pequeño espacio entre las maderas y dijo en voz baja: No estoy aquí para volver a empezar. Estoy aquí para empezar por primera vez. Como yo mismo. Ella lo miró un largo momento. Luego bajó los escalones de madera, ligera y lentamente. Ethan no se movió. Ella abrió el portón, tomó la bolsa de su mano. Dentro había un recipiente de sopa aún tibio, sellado con cuidado. Nada de restaurante, nada de chef privado. Solo un tazón de sopa preparado por un hombre que la había hecho con gratitud. Ava lo miró. Su voz, firme. Hacer sopa no demuestra mucho, pero traerla hasta aquí, eso sí es un gran paso. Ethan soltó una pequeña risa, suave, corta, pero fue real. Puedo aprender a hacer avena, hornear pan, incluso lavar los platos, pero hay una cosa que no quiero aprender de nadie más. La miró directamente. ¿Cómo quedarme al lado de alguien sin hacerlo sentir pequeño? Ava no respondió, pero abrió el portón de par en par. Luego se giró y entró a la casa, dejando la puerta abierta tras de sí. Ethan se quedó allí un instante, luego la siguió, sin banda sonora dramática, sin confesión cinematográfica, solo una puerta abierta, una mesa de madera con una silla vacía, una olla de sopa aún caliente, y dos personas sin nada más que defender. Si crees en un amor que desafía la memoria, el tiempo y hasta la propia vida, por favor dale like a este video y no olvides suscribirte al canal para que podamos seguir contando ese tipo de historias que tocan los rincones más silenciosos del corazón, aquellos que la lógica no siempre puede encontrar.